Dios les bendiga. Es el pastor Gilberto Montes de Oca y miren que los invito a que juntos meditemos en la bendita palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 8. Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 8. Vamos a meditar en el título, en el tema, los hechos del Espíritu Santo en Cesarea, y cuyo título específico de este mensaje, de esta serie, es Respuesta Sobrenatural. Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 8. Y yo le invito a que siga conmigo la palabra del Señor allí en su Biblia. Si no le es posible leerla donde está, bueno, escuche la palabra de Dios con atención, por favor. Dice la Biblia: en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque tu presencia está allí, Padre, porque tú eres omnipresente. Estás en todas partes al mismo tiempo, Señor. Estás aquí ahora mismo, Señor. Estás con los que están cerca de mí y estás con los que están lejos también, Señor. En cualquier lugar del mundo donde se esté escuchando esta palabra, Señor, te pido que sanes a los enfermos. Haz milagros, Señor. Te pido que cambies vidas, transformes vidas, Padre. Responde necesidades, oraciones para la gloria y honra de tu santo nombre. Destruimos todo plan de las tinieblas en contra de los que están escuchando este mensaje, en contra de nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Reprendemos ahora mismo toda operación del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre amado, que a través de tu palabra se rompan las cadenas espirituales, los yugos malignos, la hechicería se rompa, Señor. El satanismo sea destruido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de tu gloriosa palabra, Señor. Y tú danos victoria ahora, Señor. Dame sabiduría, unción. Usa mi vida, Padre, y la gloria y la honra siempre te la daré a ti, te la doy a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Durante la Primera Guerra Mundial, al inicio, segunda década del siglo XX, estaban los países, por supuesto, varios países en una situación bélica, militar, unos en contra de otros. Uno de estos países había un soldado. Este soldado particularmente al cual nos referimos fue llevado al comandante y lo acusaron de comunicarse con el enemigo. Una acusación gravísima, de traición prácticamente. Algunos aseguraban que le habían visto venir de un área de la cual sabían que patrullaban los enemigos. Ellos lo acusaban, decían: seguramente está dando información a las tropas enemigas, al ejército enemigo está dando información. El pobre hombre, el soldado, resumió su defensa en pocas palabras, afirmando que él solamente había ido a orar en la soledad. Él, según dijo en su defensa, acostumbraba orar diariamente, ya que en las trincheras, es decir, donde se desarrollaba la guerra, le era imposible orar por causa del ruido y de las conversaciones de sus compañeros. Y en el momento que les daban un espacio de tiempo a cada uno por turno, él en su turno particular, en el cual le decían que descansara un poco, prefería irse a orar. Le preguntó el oficial: ¿tienes la costumbre de pasar una hora a solas en oración como estás diciendo? Sí, Señor, le respondió el soldado. Entonces le dijo el comandante: mira, joven,
Creo que nunca en tu vida has estado con mayor necesidad de oración que ahora mismo. Voy a denunciar tu caso y lo más probable es que serás fusilado. Le decían que esa mentira de que oraba no le serviría, ya que lo acusaban de traidor. El comandante, queriendo humillar al soldado, le dijo: arrodíllate y ahora mismo delante de todos nosotros ora en voz alta para que podamos oírte como oras y vamos a saber si es cierto que sabes orar. Viendo la amenaza de muerte, el soldado oró a Dios con todo su corazón, tal como solía hacerlo todos los días. En esta ocasión era para que Dios le librara de la muerte. Pero sin embargo, a todos conmovió que el soldado, él empezó a orar por cada uno de ellos, pidiendo la bendición sobre ellos. Su oración no fue una de venganza. Su oración no fue una pidiendo un castigo para ellos. Su oración fue pidiendo que se hiciera el plan y propósito de Dios en su vida. Y que inclusive si fuera necesario que él muriera, lo recibiera entonces en su presencia. Y estaba agradecido, decía él en la oración al Padre, estaba agradecido de este privilegio que Dios le había concedido de servirlo en vida. Los soldados entonces, al principio, estaban con burlas, lo atacaban, lo injuriaban, se burlaban, algunos le gritaban traidor. Pero al poco a poco, a medida que la oración iba progresando, todos empezaron a callarse, hasta que todos, incluido el propio comandante, estaban escuchando el clamor sincero de un soldado que estaba orando a nuestro Padre Celestial. El comandante estaba sorprendido ante la oración y ya no pudiendo soportar más, le dijo al soldado: está bien, levántate, ponte de pie, puedes marcharte. Los soldados que no practican las rutinas militares no pueden pasar la revista militar. Por supuesto que se refería a la revista física que le hacían a los soldados acerca de sus habilidades físicas y de ejercicios. Y él, refiriéndose, haciendo una analogía de esta revisión que le hacían física a los soldados, él dijo: tú se nota que has practicado bastante la oración, has pasado positivamente esta revista de la oración. Se nota que tú has practicado bastante la oración. Este soldado realmente practicaba la oración a Dios y eso le salvó la vida. En Hechos capítulo 10 está la historia de un centurión, un militar que también practicaba la oración. Dios escucha la oración de aquel que se humilla y le busca de todo corazón. En Hechos capítulo 10 el glorioso Espíritu Santo enseña el enfoque que debe tener la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Libro de los Hechos, libro histórico del Nuevo Testamento, escrito del 62 al 63 después de Cristo, narra aproximadamente los primeros 30 años de historia de la iglesia. El capítulo 28 nos narra cuando el apóstol Pablo estaba preso en una casa alquilada, esperando que el César le llamara para él acudir a él ante su defensa de las acusaciones injustas que le hacían. Pero sin embargo, el libro de los Hechos no termina con un amén, aquí terminamos, punto y final. No, se sigue escribiendo el libro de los Hechos. Empezó la historia, pero la historia no ha terminado. La iglesia de Cristo sigue caminando. La iglesia de Cristo sigue en victoria. La iglesia de Cristo continuamos alabando a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo seguimos orando a nuestro Dios. La iglesia de Cristo seguimos amando a nuestro Dios. Aleluya. Ya no están aquellos hombres del libro de los Hechos, pero está el Dios Todopoderoso con nosotros. El Espíritu Santo que está morando en nuestros corazones. Aleluya. Era un centurión, un militar romano que estaba en la presencia de Dios. Aleluya. La oración a Dios produce siempre respuestas sobrenaturales. Por supuesto que me refiero a la oración adecuada, porque hay oraciones que no son contestadas por razón de que la persona no está orando en la forma correcta. Como dice la Escritura, nuestro mismo Señor Jesucristo en una ocasión particular dijo que había dos hombres, un religioso y
y un hombre que se consideraba a sí mismo pecador, un publicano. Se dice que el hombre religioso se autojustificaba a sí mismo y decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy como aquel, te doy gracias porque yo diezmo, te doy gracias, y empezó a autojustificarse, o al menos intentarlo delante de la presencia del Señor. Pero dice la Escritura que aquel otro hombre que no era religioso, no tenía la capacidad teológica, bíblica, de conocimiento de la ley que tenía el sacerdote, el levita. Sin embargo, este hombre, dice la Escritura que dijo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Aleluya. Es decir, la oración del hombre religioso no fue contestada, porque Dios escucha la oración de aquel que se humilla. El Salmo 51 dice la Biblia que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Aleluya. Dios responde al que clama a Él. Dios responde al corazón sincero. Y aquí había un hombre con un corazón sincero, un militar. Dice la Escritura, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aleluya. Era un centurión romano de la compañía llamada La Italiana, dice la Escritura. Cornelio habitaba en Cesarea. Era una ciudad con un puerto construida por Herodes el Grande. Estaba a 40 kilómetros al noroeste de Samaria. Se llamaba Cesarea precisamente en honor a Augusto César, el emperador romano. Llegó a ser la capital romana de Palestina. En Cesarea, dice Hechos capítulo 8, que allí vivía Felipe el evangelista. También Hechos capítulo 23, Hechos capítulo 8, particularmente capítulo 21, ahí donde dice que el evangelista Felipe vivía en Cesarea. Hechos capítulo 21, Hechos capítulo 23 al capítulo 26. En Cesarea Pablo estuvo preso por 2 años antes de ser enviado a comparecer ante el César en Roma. Cesarea actualmente se llama Kayseri, y dice la Escritura, Lucas, el médico amado, autor del libro de los Hechos y por supuesto también autor del Evangelio según San Lucas, escribió y le da un adjetivo calificativo a Cornelio: piadoso y temeroso de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, y dice: piadoso y temeroso de Dios. Aleluya. Cornelio era un centurión romano, estaba al frente de 100 soldados de infantería. Piadoso, del griego eusebes, que es una palabra compuesta. Eu, que significa bien o bueno. Sebomai, que significa adorar, reverenciar. Es decir, piadoso es una persona que adora bien, reverencia bien. Es decir, una persona, según el diccionario también dice, es una persona que es dada a tener misericordia, tiene piedad, tiene misericordia, tiene empatía por las necesidades de los otros. Un hombre piadoso. Lucas describe aquí al centurión romano piadoso, temeroso de Dios. Él temía al Señor. Entonces no era una oración rutinaria. Aparte, el Espíritu Santo a través de Lucas nos está diciendo acerca de Cornelio que no solamente estaba orando porque los judíos acostumbraban a orar. Él estaba orando porque necesitaba la presencia de Dios. Él estaba consciente y por eso la buscaba. Qué importante es la oración. Aleluya. Y dice la Escritura, él era también temeroso de Dios. Aleluya. El proverbio dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aleluya. Porque la inteligencia es apartarse del mal y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué significa temer a Dios? Aleluya. Significa obedecerle, reverenciarle. Significa obedecer sus estatutos, amar a Dios, no querer ofenderle por causa del intenso amor que tenemos hacia nuestro Dios. El temor a Dios. Y el temor a Dios que tenía este hombre no era un israelita, era un gentil. Es decir, no tenía la sangre de Abraham, la sangre de Isaac, la sangre de Jacob, pero tenía la fe de Abraham. Aleluya. Y allí estaba en la presencia del Señor. Hombre piadoso,
temeroso de Dios, aleluya. Como necesitamos en esta época personas que sean piadosos, que sean temerosos del Dios eterno, aleluya. Que busquemos a Dios con diligencia para la gloria de su santo nombre. Eso habla no solamente de la práctica de la oración, habla de la vida diaria, de la práctica sagrada diaria de esta bendita palabra del Dios eterno. La palabra no solamente nos informa, la palabra nos transforma. Si permitimos nosotros que nos transforme, aleluya. Una persona que está orando, amados hermanos, está abriendo su corazón a ser transformados por el Dios de esta palabra, por el Dios todopoderoso, por Cristo Jesús nuestro Señor y su Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, aleluya. No estamos hablando entonces de una oración solamente por peticiones. Hay que orar por peticiones, por supuesto, hay que exponerlas. Dice la palabra de Dios que las expongamos con acción de gracias. Dice la palabra de Dios en Santiago también que si alguien está en necesidad, inclusive si alguien está enfermo, vaya a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite, y si tuviere pecados le serán perdonados, aleluya. Es decir, la Biblia se habla acerca de la oración. Confesad vuestras ofensas unos a otros, en el sentido, por supuesto, de nosotros acercarnos al hermano y estar en paz con el hermano. La Biblia habla de la oración. En el libro de Job dice la escritura que Dios le dijo a estos hombres, Elifaz y sus dos amigos, que no habían hablado rectamente de Dios delante de Job, y entonces Dios les ordenó que ellos ofrecieran sacrificios y que fueran con Job para que Job orase por ellos, intercediese por ellos. ¿Por qué razón? Porque la oración tiene poder, porque Dios ha establecido que la oración sea el medio, el mecanismo, el camino, el puente, aleluya, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que podemos conectarnos con el Padre de las luces. Ya está allanado el camino, ya está pavimentado el camino, ya no hay algo que impida que podamos llegar al lugar santísimo de la presencia bendita de nuestro Dios. Dice la escritura que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, el templo, el velo del templo que dividía el lugar santo al lugar santísimo, y en el lugar santísimo únicamente podían entrar los sumos sacerdotes una sola vez al año. Entraban en el día de la expiación, el día 10 del séptimo mes del año, el mes Tisri, el día de la expiación, Atonement Day. Ese único día podía entrar el sumo sacerdote a ofrecer primero la sangre de un animal por causa de los pecados del pueblo, por causa de sus propios pecados, y entonces entraba esa única vez al lugar santísimo. Había un velo que separaba entre el lugar santísimo y el lugar santo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, estaba una caja sagrada, bendito sea Dios, con una madera de acacia, estaba forrada de oro. Adentro estaban las dos tablas de la ley que el Señor Todopoderoso escribió con su propio dedo, los mandamientos para el pueblo de Israel en el monte Sinaí, aleluya. Anteriormente, en el libro de Éxodo, había también, por supuesto, un extracto de un sample, una muestra del maná que Dios le dio al pueblo en el desierto, y también la vara de Aarón que reverdeció. Posteriormente solamente estaban las dos tablas de la ley. Había una tapa que se conoce, dice la escritura, la tapa del propiciatorio, y encima había dos querubines, aleluya, mirando el uno al otro hacia abajo, aleluya, porque esto simboliza, la arca del pacto simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo, aleluya. Entonces estaba ese velo que estaba separando, el pueblo no podía entrar ahí. De hecho, ningún sacerdote común podía entrar, aunque fuera levita, aunque correspondiera a la familia de Aarón. No todos podían entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote, provenía el sumo sacerdote de la familia de Aarón, y no todos de la familia de Aarón, como acabo de señalar, no todos podían ser sumos sacerdotes, no todos tenían ese privilegio. Pero dice la escritura, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, aleluya, ese velo se rompió, no solo, sino que el Dios eterno mandó que se rompiera, aleluya, se rompió, se rasgó de arriba hacia abajo,
abajo, como Dios diciendo: ahora se ha abierto el acceso para que todas las personas en todo el planeta, blancos y morenos, güeros y de todos los estratos sociales, culturales, raciales, etcétera, de cualquier género, masculino, femenino, puedan entrar a la presencia del Dios eterno. ¿Cómo podemos entrar? A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es eso? A través de la sangre. No es que tomemos un poco de sangre y la llevemos en la mano, no, mi hermano, es a través de la fe. A través de la fe usted ha recibido a Cristo. A través de la fe usted en la oración. Por eso es tan importante la oración. Usted y yo en la oración nos arrepentimos de nuestros pecados. En la oración le pedimos perdón al Señor. En la oración lo recibimos como Señor y Salvador. Y esa sangre que es aplicada a nuestra alma, y nuestra alma es santificada en ese momento, una santificación instantánea, y a partir de ahí es una santificación progresiva, aleluya. Y entonces podemos entrar, tener acceso a la presencia del Señor. No necesitamos ir a algún lugar del mundo donde esté el lugar santísimo, porque de hecho no hay un templo ahora mismo en ninguna parte del mundo. No hay el templo judío, porque aún no se ha construido el tercer templo judío, pero sí podemos accesar al templo de Dios en nuestros propios corazones, porque dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Mire qué importante es la oración. Mire qué magnífico es ese camino que Cristo nos ha trazado para que podamos llegar a su bendita presencia. Y aquí había un centurión, aleluya, un hombre que no tenía la capacidad de la ley, quizás no sabía hebreo, yo no sé si supiera, la Biblia no nos lo dice, pero él se acercó a la presencia del Señor. Sabía que el Señor, creador del universo, tenía que ser buscado. Y dice la Escritura que él oraba. Aleluya. Dice Lucas, escribió lo siguiente: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Continuamente estaba orando, aleluya. Lucas, al describir a esta persona, piadoso, temeroso de Dios, podría estar describiendo a un prosélito temeroso de Dios. ¿Qué son los prosélitos? Es el término empleado a los gentiles que buscaban a Dios. Los gentiles somos las personas que no somos israelitas, y aquellas personas que se acercaban al judaísmo para buscar a Dios, para buscar a Jehová, se les llamaba prosélitos. Acudían a la sinagoga a adorar a Dios sin pasar por el rito de la circuncisión. Al no circuncidarse, entonces les llamaban prosélitos de puerta. Tenían asientos en la sinagoga, pero no eran judíos. Cornelio, dice la Escritura, estaba en ayuno y oración a la hora novena. La hora novena es como las 3 de la tarde para nosotros en esta época. Y dice la Biblia que este hombre vio claramente en una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel, versículo 4: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aleluya. Dios mandó su ángel, es decir, en la oración sincera, en la oración de alguien que teme a Dios, en la oración de alguien piadoso delante de la presencia del Señor, aleluya, esa oración trae respuesta. Esa oración genera lo sobrenatural. Esa oración ocasiona que Dios envíe su ángel para darle la respuesta. Dios directamente da la respuesta también, pero también en esta ocasión envió su ángel, aleluya, uno de sus multitudes de ángeles, para hablar a Cornelio, aleluya. Es decir, este tipo de oración, la oración sincera, la oración piadosa, la oración de aquel que teme a Dios, este tipo de oración trae respuestas sobrenaturales, aleluya. Nuestro Dios siempre se manifiesta así. Nuestro Dios no es de palo, no es de barro, no es de vidrio, no es de metal. Nuestro Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, aleluya. Y entonces trajo una respuesta, y se le apareció un ángel, y el ángel le dijo: tus limosnas, aleluya, refiriéndose a sus ofrendas, gloria a Dios, le dijo: tus limosnas y tus oraciones, versículo 4, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante
de Dios. Aleluya. A veces las personas piensan que Dios no escucha las oraciones, pero si tu corazón está alineado, si tu corazón lo que está buscando es la gloria de nuestro Padre Celestial, si no estás orando para ti mismo, si no estás orando por vanagloria, si no estás orando por jactancia, si no estás orando por vanidad, entonces alinea tu corazón a la presencia del Señor y busca que en esa oración Cristo sea glorificado. Si estás orando por un familiar, para que Dios sane a ese familiar, busca que Dios sea glorificado en ese familiar. No cierres tus labios. Ese familiar necesita saber, para que Dios se lleve la gloria, necesita saber que fue producto, esa sanidad fue producto de la operación divina, que fue producto de la misericordia de Dios, que fue producto de la oración de su pueblo, que fue producto de Dios que lo sanó. Que Dios sea glorificado. Encárgate entonces de alinear tu corazón para que Dios sea glorificado. Dale gracias al Señor. Y una vez que Dios contestó tu necesidad, no te calles, mi hermano. Dale gracias al Señor. Pon a tu boca trompeta. Bendito sea Dios para siempre. Y esa oración es contestada. Aleluya. Y Dios envió su ángel. Y ve qué impresionante. Lo primero que le dijo el ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido en la presencia del Señor. Lo que usted da para la causa del Señor, los diezmos que tú le pagas al Señor y las ofrendas que tú das aparte del diezmo, porque le amas a Cristo, porque amas su obra, porque amas su causa, porque quieres que la palabra siga, porque estás interesado en que su reino se expanda y quieres ser un colaborador con el Espíritu Santo para que se predique la palabra de Dios con poder y en victoria, y para que la casa del Señor sea mantenida. Aleluya. Entonces Dios escucha esa oración y también observa. El Señor observa lo que ofrendamos, observa nuestro corazón, observa cuando estamos diezmando, observa esa computadora o ese celular y esas manos que están moviendo para diezmar de manera digital. El Señor observa cuando pones esos billetes y que escoges los mejores billetes y los pones en el sobre. El Señor está observando ello. El Señor está escuchando si te estás quejando: otra vez voy a diezmar, ¿por qué estoy diezmando tanto? Lo que podía hacer con este dinero, el Señor lo escucha. Pero este hombre fue escuchado. Dice la Biblia: sus oraciones, sus limosnas, es decir, sus ofrendas, fueron escuchadas y vistas por el Dios del cielo. Aleluya. Y hubo una orden de parte de Dios a través del ángel. Le dijo: aleluya, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor. Vemos la orden tan específica. Le dijo a quién mandar a llamar. Le dijo el nombre exacto. Dijo: haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Donde vivía fue dicho por el Espíritu Santo, aleluya, a través de este ángel, por supuesto. Donde estaba en ese momento siendo hospedado. Estaba en Jope. No vivía en Jope, vivía en Jerusalén, pero sin embargo estaba en Jope en ese momento. Estaba en la casa de Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y le dijo: este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aleluya. Qué específico. El Espíritu Santo entonces estaba planificando un servicio en aquella ocasión. El predicador iba a ser invitado de afuera. Él iba a traer un mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Cornelio lo que tenía que hacer es reunir los que estaban, a sus amigos, vecinos, familiares, etcétera, reunirlos en su casa. Qué culto de hogar tan hermoso. Aleluya. Y allí estaba Cornelio. Cornelio entonces escuchando al ángel. Cornelio pudo testificar y puede testificar en la eternidad que el Padre Todopoderoso, nuestro Dios, escucha nuestras oraciones. Él ve el corazón de las personas. Él ve cuando alguien es piadoso y temeroso de Dios. No te desanimes. A veces las situaciones adversas podrían decir: no te conviene ser cristiano. ¿Para qué eres cristiano? ¿Para qué te santificas? ¿Para qué sirves a Dios? No vale la pena hacerlo. Eso es lo que quiere el diablo, que tú no sigas sirviendo al Señor. Pero tú sigue adelante, aleluya.
aleluya, porque dice la palabra de Dios, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, aleluya. El Señor ya viene por nosotros, Cristo ya viene por su iglesia, aleluya. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, aleluya. Entonces vale la pena orar, aleluya. Y él estaba orando y Dios mandó una respuesta sobrenatural, aleluya. Le impactó, vio un ángel. Un ángel fue mandado por Dios a un gentil, pero que buscaba a Dios con todo el corazón. A la distancia en Jope estaba Pedro. Y dice el versículo 9 del mismo capítulo, Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 10, versículo 9. Y sigue el versículo 10, perdón. Y tuvo hambre, gran hambre, Pedro, y quiso comer. Pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pedro a la distancia estaba orando, aleluya. Y estando orando, él también tuvo una revelación divina. Gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo. No importa dónde estés orando, a la distancia donde estás orando, estamos siendo escuchados por el mismo Dios. Tú en tu casa, yo en mi casa, que por medios virtuales o por medios físicos, como sea, estamos orando, pero hay un mismo Dios que nos está escuchando, aleluya. El Dios que no está sometido al tiempo y al espacio, sencillamente porque Dios creó el tiempo y el espacio, aleluya. Las leyes naturales dicen que la ley de la energía, por ejemplo, dice que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforma. Es decir, que yo estoy de acuerdo en que se transforma. Lo que no estoy de acuerdo es que dicen que no se crean. Realmente sí fueron creadas al principio. Hay un creador, Dios todopoderoso, que con su palabra hizo el universo, y sea la luz y fue la luz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice la palabra de Dios, bará en el hebreo es un verbo que quiere decir crear. Ese verbo se le adjudica o se le aplica únicamente a Dios, porque solamente Dios puede hacer algo de la nada. Y ese Dios creador del universo, ese Dios todopoderoso, ese Dios que creó las leyes naturales, ese Dios que creó las leyes termodinámicas, ese Dios que sobre él se sustentan todas las leyes de la causalidad y todas las teorías físicas, químicas, etcétera. Dios produce, por supuesto, todas las situaciones químicas en la naturaleza, la metamorfosis, la fotosíntesis, la savia bruta, la savia elaborada, etcétera. Toda la química impresionante que hay en el ambiente, las moléculas biatómicas que inclusive nosotros respiramos y que nuestros pulmones reciben para la gloria de nuestro Dios y trabajan a la perfección. Nuestros pulmones, nuestro hígado, nuestros riñones no son por obra de la casualidad, no, tiene una causa, tiene un efecto. La causa es nuestro Dios, la causa es el creador, el efecto es que son creadas, el efecto es que estamos tú y yo aquí, aleluya, y estamos en la presencia de Dios, invocando a ese Dios todopoderoso. Yo te invito a que sigas orando, yo te invito a que sigas buscando a Dios, yo te invito a que, como Cornelio, tu corazón sea piadoso, sea temeroso de Dios. Busca a Dios con tu casa, reúne a tu casa, reúne a tu familia, reúne a tu cónyuge, reúne a tus hijos, háblales de Cristo, háblales de la palabra, y entonces va a venir una revelación de parte del Dios eterno, y Dios va a mandar su ángel, aleluya, y será contestada tu necesidad. Y nótese que Cornelio no sabía en cierta manera cuál era su necesidad. Lo sabía. Pero el Señor, cuando tú buscas de todo corazón, Él te la va a mostrar. Y su necesidad era la salvación de su alma. Era el estar en contacto directo con el Padre Celestial. Pero nadie puede estar en contacto directo a menos que sea por medio de la sangre de Cristo. Amigo, amiga, usted necesita a Jesús en su corazón. Usted necesita recibirlo ahora. No pierda el tiempo
No lo posponga. Ahora es el día de salvación. Hoy es el día que Dios quiere bendecirte. Hoy entrégale tu corazón a Dios. Hoy dile al Señor: y hoy me arrepiento, Señor Jesús, de todo lo que te he fallado. Hoy me arrepiento porque soy pecador. Hoy me arrepiento. No merezco tu perdón. No merezco tu misericordia. Hoy te recibo como Señor y Salvador. Amada iglesia de Cristo, sigue orando. Sigue clamando. Sigue guardando tu corazón. Porque Dios trae respuesta sobrenatural. Oremos a nuestro Dios. Padre, la gloria es para ti. Te pido que respondas cada necesidad conforme a tu gracia, tu plan, tu propósito y tus riquezas en gloria, Padre. Sana a los que estén enfermos. Salva a los que están acudiendo a ti por su salvación. Te ruego y te suplico, Padre, por tu iglesia amada, que los fortalezcas en la oración, Padre. Si alguien dejó de orar, yo te pido, Señor, que a través de tu palabra Él sea inyectado esa fe, Señor, para que siga orando. Los que están orando, Padre amado, que incrementen su oración y que busquemos, Padre amado, estar delante de tu presencia con un corazón piadoso y temeroso tuyo, Padre, y temeroso de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, amados hermanos y amigos. Es para mí un placer, un privilegio poder servirles. Yo les invito a que ponemos en práctica la palabra de Dios y oremos a Dios siempre. Es el pastor Gilberto Montes de Oca. Les invito a que escuchen también los mensajes que están en este mismo canal. Que Dios les bendiga.